Opus 94 presenta Viva la ópera con Eric Cermeño. Viva la ópera. Les saluda Eric Cermeño y les doy la más cordial bienvenida a Viva la Ópera en Opus 94. Hoy dedicamos nuestro programa al heldentenor o tenor heroico danés Lauritz Melchior. Nos enfocaremos principalmente en el repertorio que cantó en 2 presentaciones en 1942 en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, así como un recorrido por su carrera. Lauritz Melchior fue poseedor de una de las voces más prodigiosas y únicas de todos los tiempos. Tuvo una carrera artística de más de 50 años, grabó más de 300 discos, sus recitales y conciertos en todo el mundo sumaron más de 2,000. Se presentó en los teatros más importantes del mundo, como el Covent Garden de Londres, y fue una estrella del Metropolitan Opera House de Nueva York, en donde cantó de 1926 a 1950, en 519 interpretaciones de solo 7 papeles, todos ellos solo de Richard Wagner. La fama de Lauritz Melchior se debió porque su talento se pudo apreciar no solo en los escenarios, sino también gracias a sus diversas interpretaciones en radio y televisión. Además de que ya al final de su carrera actuó y cantó en 5 películas para Hollywood. Nacido en Copenhague, Dinamarca, en 1890, fue el último de 6 hijos de un maestro de escuela y su esposa, quien murió cuando Lauritz tenía apenas unas semanas de nacido. En medio de un ambiente musical, sus comienzos fueron en el coro de la iglesia como contralto, pero ya a los 14 años comenzó a cantar como bajo. En 1912 hizo su debut informal con un protagónico de barítono, durante una gira como Giorgio Germont en La Traviata, La extraviada de Giuseppe Verdi, y al año siguiente como Silvio en la ópera Pagliacci, Payasos de Ruggero Leoncavallo, que fue cuando nació la gran estrella en el mundo de la lírica. Vayamos ahora a unas interesantes grabaciones de esta época. Uno de los primeros registros con la voz de Lauritz Melchior en la tesitura de barítono, cuando el artista tenía apenas 23 años de edad. Primero iremos a la cavatina de Giorgio Germont, el Di Provenza, del segundo acto de La Traviata, y luego también de Giuseppe Verdi, la cavatina Il Balen del suo sorriso, el brillo de su sonrisa, que canta Il Conte di Luna en el segundo acto de Il Trovatore. Ambas en una versión con texto en danés y grabadas en 1913. Buon ascolto. Oh, den lyckaliga tid.
Loritz Melchior siguió sus estudios hasta que cruzó la línea de la tesitura de barítono para convertirse en un tenor heroico o Heldentenor, que es una voz oscura que alcanza agudos brillantes y que permite interpretar a los héroes, especialmente a los wagnerianos. Durante su estancia en Inglaterra en 1922, Melchior fue escuchado por Guglielmo Marconi, quien lo convirtió en el primer cantante masculino en transmitir su voz por radio. Las crónicas narran que cuando la viuda de Richard Wagner, Cosima, escuchó a Melchior, quedó profundamente impresionada por la musicalidad, volumen y las cualidades genuinas del tenor danés, a quien aplaudió tanto como a ningún otro artista. Ya entonces Melchior se consideraba el heredero del legendario tenor polaco Jean de Reszke, que se había retirado en 1901. Ahora vamos al debut de Loritz Melchior en México. En 1942 fue contratado por el promotor de conciertos don Ernesto de Quesada y su esposa Conchita, que fundaron la asociación musical Daniel o Daniel AC, quienes se habían establecido en México desde 1923 y en otras ciudades de América Latina como La Habana y Buenos Aires. Debido a que en esos días escaseaban los vuelos, ya que se encontraban en plena guerra, los artistas internacionales que se presentaban en nuestro país tenían que quedarse varios días antes de continuar su viaje hacia Sudamérica. Algo curioso es que, según lo consignó el director de escena y cronista de la ópera en México, don Carlos Díaz Dupont, Melchior no llenó ni la mitad del teatro del Palacio de Bellas Artes. Algo muy extraño porque por esos años el artista danés ya era toda una estrella de la ópera de talla internacional. Gracias a la información amablemente proporcionada por el investigador Octavio Sosa, tenemos que Loritz Melchior debutó en México el 11 de agosto de 1942 en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, acompañado por Ignaz Strassvogel, con quien en ese mismo año, el 19 de octubre, volvió a presentarse con orquesta. El músico polaco Ignaz Strassvogel fue el pianista de cabecera de Melchior y de grandes artistas de la época durante sus giras. Fue descubierto como un niño prodigio y después fue nombrado por el reconocido maestro parmesano Arturo Toscanini, el pianista oficial de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, quien finalmente alcanzó relevancia como correpetidor y director de orquesta en el Met. Durante esta emisión haremos una reconstrucción sonora de ambas presentaciones que diera el legendario Heldentenor en el Teatro del Palacio de Bellas Artes de México, en aquel año de 1942. Ya que como no existen hasta el momento grabaciones en directo de estas, mencionaré únicamente de las cuales tengamos registro sonoro, como una aproximación del repertorio que interpretó en estas dos históricas veladas. De cualquier forma, en la página web de Opus 94 podrán consultar los detalles de los programas completos y el orden original, y en donde se encuentra cada una de las obras que Melchior interpretó en su paso por México, ya que por cuestiones de tiempo no ha sido posible incluir aquí ambos programas de forma integral. En la primera parte del recital de agosto, Melchior ofreció algunas piezas de lied o canción, de las cuales iremos en este bloque a la Opus 11 número 4 titulada Estás escuchando, del compositor noruego Sverre Jordan, que fuera alumno de la pianista venezolana Teresa Carreño
y que fue acompañante de artistas de alto nivel como la soprano Kirsten Flagstad y la contralto Marian Anderson. Después tendremos del compositor berlinés sueco Richard Henberg, también destacado pianista acompañante, la canción Vuelan mis pensamientos. Ambas proceden de una grabación de estudio precisamente dirigida por Ignaz Strasvogel. Luego, del compositor noruego Edvard Grieg, Melchior interpretó la tercera canción del ciclo Melodías del Corazón, opus 5, con un texto del famoso poeta danés Hans Christian Andersen. Se trata de Te quiero, en una grabación de estudio que data de 1936. Buon ascolto. Jag älskar dig
Siguiendo con algunas piezas que Loritz Melchior interpretó en su debut en México, en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, tendremos en esta reconstrucción las siguientes canciones Olida de Franz Schubert. Se trata de El Atlas, la número 8 del ciclo El Canto del Cisne, de 1828 de 957, en una grabación casera de 1963, cuando el artista tenía 73 años de edad. Luego iremos a la famosa Serenata, la cuarta canción de dicho ciclo, en una grabación de estudio de abril de 1942, justamente con Ignaz Strasvogel al piano, cuya traducción en un fragmento dice: «Quedo implorando mis canciones para vos a través de la noche, abajo en la tranquila arboleda». Ich unglückseliger Atlas, eine Welt, die ganze Welt der Schmerzen muss ich tragen, die ganze Welt muss ich tragen. Ich trage Unerträgliches und brechen will mir das Herz in Scheiben. Herz, du hast es ja gewollt. Du wolltest glücklich sein, unendlich glücklich, und auch unendlich elend, unendlich elend. Stolzes Herz, und jetzt so bist du elend. Ich unglückseliger Atlas, ich unglückseliger Atlas, die ganze Welt der Schmerzen muss ich tragen, die ganze Welt muss ich tragen, die ganze Welt der Schmerzen muss ich tragen. Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den Stillen ein hernieder, Liebchen, komm zu mir. Flüstern schlanke Wippel rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht, des Verräters feindlich lauschen, fürchte Holde nicht, fürchte Holde nicht.
klagen, ach, sie flehen dich. Mit der Töne süßen Klagen flehen sie für mich. Sie verstehen des Busen Sehnen, können Liebesschmerz, rühren mit den Silbertönen jedes weiche Herz, lass auf dir die Brust bewegen, Liebchen, höre mich, bebend har ich dir entgegen. Komm, beglücke mich, komm, beglücke mich, beglücke mich. Sigamos con algunas de las piezas que el Helden tenor Loritz Melchior interpretó en aquel histórico recital en el Teatro del Palacio de Bellas Artes del 11 de agosto de 1942. Tendremos ahora del compositor, pianista y acompañante estadounidense Frank LaForge la canción En la Luz, en una grabación de estudio de 1937, también con Ignaz Strasvogel al piano, que como ya decíamos, justamente él lo acompañó en aquella memorable noche. Luego tendremos del compositor alemán Walter Brandsen la canción Habrá música cuando vengas, en una grabación radial en directo de 1949. En el concierto con orquesta de octubre de 1942, en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, Loritz Melchior ofreció en el primer bloque la partida de Ullarak, Apartaos del camino por donde voy, el aria del protagonista de la ópera Kadará, Imágenes de la vida popular en Groenlandia, del compositor danés Jacob Bersen. La tendremos ahora en una grabación radial en vivo de 1941, realizada en Nueva York. Buon ascolto. Into the light, into the heart of the fire, to the innermost core of the deadless flame, I ascend, I aspire. Under me roars the whirling earth, with the noise of a myriad wheels that run, ever round and about the sun. Over me circles the splendid heaven, strewn with the stars of noon and eve, and I, the king of my soul serene, float with my rainbow wings unfurled.
the night, when you and I as lovers meet, in darkness let there be such light, as never earthly dawn did breathe. Let there be mortality in every word, in each caress. You are melody for me, my symphony of happiness. There shall be music when you call. I cannot keep the secret longer. You are mine, you are mine. There shall be love for music when you go. Ahora iremos a la ópera alemana. Loritz Melchior cantó en México en ambas presentaciones el monólogo del tercer acto de Lohengrin, titulada Infernem Land, en tierras lejanas, de Richard Wagner, un rol que interpretó en 105 funciones en toda su carrera. Lo tendremos a continuación en un registro en directo de una transmisión televisiva de 1951. En 1924, Melchior fue contratado para cantar el rol de Siegmund de la ópera La Valquiria de Wagner en el Covent Garden. Al llegar el mismo día de la función, el Heldentenor le dijo al legendario director Bruno Walter que nunca había cantado el papel con orquesta. Así que, a pesar de no haber ensayado y de haber abordado el papel solo con piano, Melchior tuvo un gran éxito en su debut en aquel teatro, y el mismo año también se presentó por primera vez en el Teatro Wagneriano de Bayreuth, Alemania,
como Parsifal, que interpretó en 80 ocasiones en su carrera. En el recital de México incluyó la escena del primer acto que canta Sigmund, el famoso Wintersturm, Tormentas Invernales, que tendremos ahora en una grabación de estudio de la década de los años 30. Es la voz del Heldentenor por excelencia, Loritz Melchior, aquí en Viva la Ópera en Opus 94. Buon ascolto. In fernem Land unnahbar euren Schritten, ich eine Burg im Mondsalbad genannt. Heiliger Tempel stehe dort inmitten, so kostbar, also werde nicht bekannt. In ein Gefäß von wunderfähigem Segen wird dort als höchstes Heiligtum bewahrt. Es war das Sein der Menschen reinste Pflegen, der von einer Engelschar gebracht. Alljährlich naht vom Himmel eine Taube, neu zu stärken eine Wunderkraft. Es heißt, ergrollt und selig rein sein Glaube, teilt durch ihn sich seiner Ritterschaft. Wer nun den Groll zu dienen ist ergoren, wen rüstet mit überirdischer Macht? An dem ist jedes Tötenflug verloren, wenn ihn ersieht, weicht dem des Todes Kraft. Selbst wer von ihm in ferne Landen sendet, zum Streit für der Tugend Recht ernannt, dem wird nicht seine heiligen Kraft entwendet. Bleibt als ein Ritter dort, unerkannt. So Ehre aus, doch ist es graues Segen, enthüllt du des Leichenauge fliehen. Es weht uns drum, als Zweifel nicht fegen, erkennt ihr ihn, dann muss von euch ziehen. Nun hört, wie ich verbotener Frage lohne, und Roll ich zu euch daher gesandt. Mein Vater Parsifal trägt seine Krone, eine Ritter ich, belohn grinken In
hellem Lichte leuchtet der Lenz auf linden Lüften, leicht und lieblich, wunderweben, der sich wiegt. Durch Wald und Auen weht sein Atem, weit geöffnet lacht sein Ohr. O seliger Vöglein, sang es süßer Tönt, holte Düfte haucht heraus, seinem warmen Blut entblühen wonnige Blumen, Keim und Sprossen springt ein Kraft. Mit zarter Waffenzier bezwingt die Welt, Winter und Sturm wischen der starken Wehr. Wohl musste den tapfern Streichen die strenge Tür aufweichen, die trotzig und stark und trennte von ihm. Las siguientes dos partes de óperas wagnerianas que el Heldentenor Loritz Melchior interpretó en el Teatro del Palacio de Bellas Artes en 1942 fueron la escena de la forja de la espada de Siegfried, Nothung, un rol que cantó en 235 funciones. Después tendremos la canción del premio que canta Walter von Stolzing, de la comedia Los Maestros Cantores de Nuremberg, que disfrutaremos ahora en una grabación radial en directo de 1937 dirigida por el maestro valenciano José Iturbi. Buon ascolto. Im
Fuera del programa de México, iremos a dos roles fundamentales del repertorio wagneriano, que cantó el Heldentenor Loritz Melchior. Tannhäuser, que fue el primer papel wagneriano que Melchior abordó en toda su carrera,
que cantó en 144 funciones y que es uno de los roles más difíciles, largos y tirantes de este repertorio, junto con Tristán y Siegfried. Y Tannhäuser fue también con el que debutó en el Met en 1926. Iremos a su magistral interpretación en un registro en estudio de un fragmento de la escena del primer acto de Tannhäuser de Richard Wagner. El otro rol es, por supuesto, el coprotagónico de la ópera Tristán e Isolda. Fue su favorito, como dirá en la siguiente entrevista, y que además fue de los papeles que más cantó, en 223 funciones en su carrera. Esto ha sido asombroso en toda la historia de la ópera wagneriana, ya que este es uno de los roles más difíciles para tenor jamás escritos, por su duración y por lo tirante en el registro agudo. El mismo Wagner era consciente que ese papel era casi incantable, pero Melchior terminaba las funciones sorprendentemente fresco, lo mismo en el Siegfried. Melchior cantó Tannhäuser con Toscanini en Bayreuth, en Baviera, en el teatro de Wagner. Al año siguiente, al terminar la presentación, Winifred Wagner, recién viuda de Siegfried, el hijo del compositor, invitó a Melchior a su casa en Banfried para que el Heldentenor conociera a Adolf Hitler, que no se perdía una sola función wagneriana. Pero Melchior declinó y nunca más volvió a cantar en el templo wagneriano, ni en toda Alemania. Se mudó a Los Ángeles y luego a Santa Mónica, California, en su finca llamada El Vikingo, hasta su muerte en 1973. Ahora tendremos la voz hablada de Loritz Melchior en unos fragmentos de las pocas entrevistas que existen con él, la cual data de 1970, en la que el artista ya octogenario comenta con su muy particular sentido del humor su experiencia con el maestro parmesano Arturo Toscanini, de quien dice que tenía un estilo tiránico, pero que se aprendía mucho de él con toda esa disciplina, pero si es que se llegaba vivo al intervalo. También en la siguiente parte de esta entrevista el Heldentenor hablará sobre Tristán y las sopranos con las que cantó esta difícil ópera. Este segmento terminará con una parte de la gran escena de la agonía de Tristán del tercer acto, en una grabación en directo del Covent Garden de Londres de 1936, que fue dirigida por el legendario maestro Fritz Reiner. Es la inigualable voz del Heldentenor Loritz Melchior. Buon ascolto. He was one of the greatest conductors there ever have been, but he was a very despotic one. He was very, very hard with his men in the orchestra as well as with his artists. But of course, you learned terrific discipline from him. And God help you if you didn't know your part. If you sang anything wrong, he would follow you on the stage. But when then the intermission come, you'll be glad that you were alive for the next act. But we came very well out of it together. That we didn't sing so much in concert together was, he said to me one day, Lauritz, why are you so expensive? I said, but because you cost too much as conductor.
Stunde, du behältst in ihr allein, da gegen alle Welt in uns verflossen, o dann ich nun ein kühner Streiter sein, wohin muss ich zur Welt verwehren, bei dir kann ich nur Sklave werden, nach Freiheit auf der Landeswegs, nach Freiheit, Freiheit ist nicht, Kampf und Streit will ich stehen, bei Saus und untergehen. Drum muss aus einem Reich ich gehen, o Königin, Göttin, lass mich gehen. My favorite role is, of course, Tristan. And I have sung 230 Tristans in my life. And I have sung with some very wonderful Isoldes. My very dear friends is one is Lotte Lehmann, with whom I have sung I don't know how many Valkyries and Lohengríns and Tannhäusers and everything. We are very great friends. She is a nice old lady, and I hope that I'm a nice old man. We are already are very great friends. And then I have another great friend, one of my very first Isoldes, that is Frida Leider, who now lives in Berlin. She is a wonderful woman also. I would like to mention Kirsten Flachstadt, sang very much and was also one of the great Isoldes. She was not so warm as Lotte and Frida Leider, but singing and technique in singing was magnificent. Oh, ich erwach, weil ich nicht wo ich weiter, das kann ich dir nicht sagen. Die Sonne zeig nicht nach Land und Leute. Ach, was ich sag, das kann ich dir nicht sagen. Ich war, wo ich von dir gewesen, wo ich noch je im weiten Reich der Weltennacht. Nur ein Richter dort uns eigen. Wirklich ewiges Vergehen. Siehst du an mir deine Ahnung, sehnsüchtige Mahnung, wenn ich dich hineingesiegt, es hat mich so getrieben, das einzig mir geblieben, mein Heil, den prächtigen Leben, und so
des Wonnegrauen, ja, sich verfliegt zu schauen, hell und golden, aus dir die Sonne scheint. Ach, die sollte sich erhalte, wann endlich, wann lötest du die Zähne? Sag sie mein Glück, ihr Kinder, sag sie, wann löscht es uns? Wann wird es Nacht? Einst ich brach, was frei zu dir, mit dir, da ihr wohl, muss ich mich sehen. Lauf meinem Fort, und heut Ideen, dir heut den Tod an dich, ihr Lieber, ist sie nur selbst noch am Dentro del repertorio alemán, Melchior abordó también el papel de Florestan, de Fidelio, la única ópera de Beethoven, así como algunas canciones de Richard Strauss. En el repertorio francés grabó en alemán el aria de Vasco da Gama, de l'Africaine, de Giacomo Meyerbeer, y solo en 3 ocasiones interpretó el papel de Sansón, de la ópera de Camille Saint-Saëns. Ahora pasemos al repertorio italiano, en el que Loris Melchior hizo también una excelsa carrera, especialmente con roles de tenor dramático o spinto. De Giuseppe Verdi cantó 25 funciones del guerrero egipcio Radamés, de Aída, y sobre todo el papel en el que más destacó fue el de Otello, que abordó con éxito en 31 ocasiones, tanto en alemán como en el original italiano. Iremos a otra parte de la entrevista en la que Melchior habla sobre sus impresiones de la ópera en su tiempo. Después disfrutaremos de la entrada del Moro de Venecia en el primer acto, con el Esultate, Alegraos, en una grabación que le realizaron al artista ya retirado en 1960. Después del segundo acto, tendremos a piano el aria Ora e per sempre addio, en una grabación de 2 años después. Así cantaba Loris Melchior a los 72 años. Buon ascolto. An opera evening performance. And then there should be the festival where you go and you hear so and so much, and then you go and eat, and then you hear so and so much, hearing the whole thing. Like you go to a museum to look at the great paintings. But the entertainment is too long after a day's work for a businessman or for anybody. When they have to sit then for 3 hours or more, that is absolutely wrong. And then, another thing, some of the salaries for the artists are too. There should be more a company with sometimes a star performing in one of the great roles of his or hers. Otherwise, an ensemble. And then the prices should be so that you could afford to go to the opera. $15 for a seat, and you have to go with your wife. That is $30, and you have something to eat. You may have to have a taxi back and forward. You have to have some decent clothes on. Of course, you cannot let just go to the opera with that prices. Just who can afford it? No, and that is, of course, that is why it's killed, because you have to have the stagehand and the musicians and the chorus, and they have to have their salary. They have to live also. That's my opinion. Gloria, oh,
Solo en el concierto con orquesta del 19 de octubre de 1942 en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, el Helden Tenor cantó precisamente 2 escenas del Otello de Giuseppe Verdi. Fueron el Dio mi potevi scagliar y el final de la ópera con el Niun mi tema, Nadie me tema, que tendremos en una grabación de estudio bajo la baqueta de Eric Leinstorff, realizada en Nueva York en abril de 1942, justo de ese año en que nos visitaba. Es la voz del legendario Helden tenor Loritz Melchior, como Otello. Buon ascolto.
honor marcar. Ucciderti, sposa, ti facciai. Or morendo nell'ombra in cui mi giaccio. Siguiendo con el repertorio italiano del periodo realista o verista, tenemos que Loris Melchior también abordó en 5 ocasiones el papel de Turittu, de Cavalleria Rusticana, Caballerosidad Rural de Pietro Mascagni. De Ruggero Leoncavallo mencionamos ya el papel de Silvio, cuando Melchior era barítono, y después como tenor hizo el papel principal de la ópera Pagliacci, Payasos, que abordó 21 veces. De esta ópera iremos al aria central de Canio, el dueño del circo, con la conocida Vesti la giubba, viste el jubón, que es el disfraz de payaso, en una grabación en directo durante un programa televisivo de 1950. Buon ascolto. Recitar mentre prego dal delirio, non doppio quel che dico e quel che faccio, e pure dopo portati e tu sei pagliaccio. Vesti la giubba e la faccia infarina, la gente paga e rider vuole e Marghin in monocolombina ridi pagliaccio e ogniun t'applaudirà. Saluta e lati lo spasmo e del pianto, in una smordia il picotto e il dolor. Ridi, pagliaccio,
Desafortunadamente no tenemos cuáles fueron los encores o propinas que Melchior dio en estos recitales de Bellas Artes en 1942. Presentaremos 2 piezas del repertorio italiano propias de los grandes tenores. Tendremos Mattinata, en un registro para la banda sonora de una película de los años 40. Después iremos a la canción napolitana en su versión con texto en italiano, Torna a Sorrento. Regresa a Sorrento, de Ernesto de Curtis, en una grabación de estudio de 1947. Buon ascolto. L'aurora di bianco vestita, Galluscio dischiuda il gran sol, picchia con le rose sua dita, carezza di fiori lo stuol. Commosso tuon fremito a cano, intono il criato chiappar, e tu non ti desti ed in vano mi sto qui dolente a cantor. Me anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantor. Ove notte ove tu sei nasce l'amor. Dawn in her mantle of whiteness, as her shining eyes told the sun, while roses reflecting her brightness announce that the day has begun. A light secret rustle is creeping through nature whose long night has flown, but you through this beauty are sleeping, and vainly I sing here alone. Wake with the dawn, radiant in gladness, open the portal, I sing for you. When you are absent, like fate in sadness, when you are near me, when you are near me, love dream comes true. Guarda il mare com'è bello, spira tanto sentimento, come tu vercendo, che me desto fa sognar. Senti come lieve sale dai giardini odor d'arrangi, un profumo non vai fare per chi va vita d'amor. E tu dici il vago addio, allontani dal mio cuore questa terra dell'amore, hai la forza di lasciar. Ed il mare di Sorrento, che tesori c'è là in fondo, che ha girato tutto il mondo, non lo sa dimenticar. Vedi come lieti rene, oh di
guardarlo incantate, perché voglio a nuate sola, e dico devo orar, e tu dici il patto addio, allontani dal mio amore, e sta terra dell'amore, fai la porta di lasciar, ma non vivo dir, non darmi più tormento, ornato reno, on farmi morir. Para concluir nuestra emisión, les dejaré con una parte de la entrevista con Loritz Melchior en la que comenta qué es para él la voz y el canto. Finalizaremos con Canción de Primavera, de Valdemar Finnegen-Giges, con texto en danés, la lengua materna de Loritz Melchior, la cual incluyó en el programa cuando cantó en Bellas Artes en 1942 con Ignaz Strasvogel al piano. Es una grabación de estudio que justamente el maestro polaco también le acompañó. Esta ha sido una aproximación a la trayectoria y a los programas que el artista danés ofreció durante sus 2 presentaciones en el Teatro del Palacio de Bellas Artes en agosto y octubre de 1942, cuando nos visitó el inmortal Helden tenor, Loritz Melchior. Les invito a seguirnos en las redes sociales como Instagram, Facebook y en X. Ahora ya pueden escuchar gratuitamente las emisiones anteriores en el micrositio de la página web de Opus 94. También, los programas ya se encuentran sin costo como episodios de podcast en nuestro canal de YouTube y en la plataforma global de música Spotify. Nuestra cita es el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Opus 94 con Eric Cermeño. Buon ascolto y que viva la ópera. Voice and the talent of using that voice, then he will never amount to anything. When you have that material and it is decent or sometimes especially good, then you have to start building and working. And there is an old saying that there are no good teachers, there's only intelligent pupils. And that is the whole thing, that the young one who studies shall not be drawn round by the nose by a lot of teachers who doesn't know anything about teaching, but they shall use their own brain and know what they need to be right. But if they feel that something is not right with the voice, or they heard something or anything, stop, don't go on. Then there's another thing that a lot of teachers, they don't take any note, they breath control, and that is some of the most important thing, that is the ABC of singing. Opus 94 presentó
Viva la ópera con Eric Cermeño. Viva la ópera.